Muy bien, buenas tardes. Gracias, muy bien, buenas tardes. ¿Todos están presentes? Parece que sí. Ustedes cambiaron de lugar, algunos de ustedes lo hicieron, así que me tomó un poco por sorpresa. Pero bueno, parece que todos los acusados están presentes, la defensa está presente, la fiscalía está presente. Muy bien, ¿ambas partes están listas para proceder con la sentencia? Sí, su señoría. Está bien. ¿Defensa? ¿Ustedes están listos? Sí, su señoría. Su señoría, sé que varios de ustedes presentaron mociones posteriores al juicio, así que vamos a escucharlas primero. Muy bien, señor González, puede comenzar. Buenas tardes, su señoría. Blind S. González en representación de Rashad Murphy. Su señoría, presenté una moción para un nuevo juicio en nombre del señor Murphy y, sin reiterar los muchos argumentos que ya se hicieron durante el juicio y en las mociones previas al juicio, juez, solo quisiera, para que conste en el acta, exponer los motivos bajo los cuales presentamos nuestra moción. Sin hacer un argumento más extenso, eso ya se ha hecho y quedará claramente reflejado en el acta. Básicamente, juez, sugeriríamos que, primero y ante todo, que el veredicto dictado contra Rashad Murphy retiro eso, juez. El señor Murphy sugeriría que el tribunal cometió un error al negar varias de las mociones previas al juicio del señor Murphy, con argumentos que se extendieron no solo a las fechas previas de las mociones, sino también durante el curso y alcance del juicio en circunstancias interinas, y que todo eso quedó registrado. En primer lugar, esa sería la moción para suprimir el teléfono celular del señor Murphy. En segundo lugar, la moción para suprimir las declaraciones del señor Murphy. A continuación, juez, la moción para la separación del acusado y de manera alternativa para jurados separados. A continuación, juez, su primera moción in limine respecto a Ghost 187, su segunda moción in limine y el reto Dobert. Con respecto a la opinión de las fuerzas del orden, el testimonio sobre el supuesto historial de guerras de pandillas y la inteligencia de pandillas basada en rumores, así como los actos de violencia no imputados y no resueltos. A continuación, juez, la moción in limine del señor Murphy respecto a la afiliación a pandillas, la identificación de pandillas y los diagramas de pandillas. La cuarta moción in limine del señor Murphy respecto al testimonio de identificación de opinión en lo que se refiere a medios digitales. Las partes de la quinta moción in limine del señor Murphy respecto a pruebas irrelevantes. La sexta moción in limine del señor Murphy respecto a partes de la moción in limine de Roberto Howard. Y también la séptima moción in limine del juez señor Murphy respecto a las pruebas del juicio del estado 88B, 88C y 101. También sugerimos que el tribunal cometió un error al negar la moción del señor Murphy para un fallo de absolución tanto después del caso del estado como después de todas las pruebas. Y luego, juez, solo un conteo acumulativo con respecto a la totalidad de esas mociones que previamente se mencionaron en el registro. Y finalmente, juez, que el peso de las pruebas no parecía respaldar el veredicto del jurado. Esos serían los asuntos que el señor Rashad Murphy ha incluido en su moción para un nuevo juicio. Gracias. Fiscalía, le daré la oportunidad de refutar todas las mociones una vez que los acusados las hayan presentado. Está bien. Muy bien. Señor, ¿quiere ir usted ahora, señor Wise, en representación del señor Gathright? Sí, su señoría, no, su señoría. No presentamos una moción para un nuevo juicio. Se me pidió que adoptara los argumentos que hizo el señor González. Sé que todos estos temas fueron litigados. Sí, así fue. Y todas las mociones que usted presentó antes del juicio obviamente son la decisión del tribunal.
Sus argumentos, sus mociones, cualquier objeción que tenga, todo quedó registrado en el expediente. Gracias, Su Señoría. Y la única presentación adicional que hemos hecho fue un memorándum respecto a la moción de absolución en cuanto al cargo 6, que es el cargo de alteración de pruebas que solo se imputó al señor Gathright. Creo que Su Señoría tomó eso en consideración mientras esperaba la decisión del jurado. Creo que esa moción sigue abierta, así que presentamos un memorándum resumiendo brevemente el estado de la ley. Creo que la Fiscalía estuvo de acuerdo durante el argumento de la moción en el juicio en que la base para el cargo de manipulación es dejar el auto en casa de la abuela y limpiar las puertas. Citamos varios casos que esencialmente sostienen que básicamente hay dos elementos para la manipulación. Está la remoción de la evidencia, el aspecto físico, pero también está el elemento de la intención específica que requiere pruebas de que la supuesta remoción de la evidencia se hizo con la intención de afectar su rareza o disponibilidad en un proceso penal. Y no se ha presentado ninguna prueba de ese elemento en el juicio. Esencialmente, la evidencia que vemos es que el auto se deja con la abuela. No se le dice a la abuela que oculte el auto ni nada por el estilo. Obviamente la abuela conduce el auto, la detienen mientras lo maneja. Se limpió el interior de 2 de las puertas y eso es todo. No se limpió nada más dentro del auto. No es consistente con alguien que intenta ocultar o eliminar evidencia. Obviamente todavía habría estado disponible el 90% del auto para ser analizado en busca de cualquier evidencia física que pudiera haber ahí. Creo que la evidencia es claramente consistente con que esa limpieza se hizo porque el auto se iba a dejar con su abuela y se hizo por cortesía hacia ella. Y solo brevemente, para citar una línea del caso estatal, Stancy, y realmente todos los casos que citamos son consistentes con esto. Pero una línea de ese caso dice que la conducta equívoca del acusado hacia la evidencia no es suficiente para demostrar la intención necesaria para una violación de la sección 918.13. Simplemente deshacerse de la evidencia de su persona, sin más, no constituye una violación. Y eso es todo lo que se probó aquí, que supuestamente la evidencia fue desechada, por así decirlo, dejándola con una abuela, pero no hay evidencia de que se haya hecho con la intención de afectar su disponibilidad. Y realmente, si lo piensas, el hecho de que el señor Gathright, incluso después de limpiar las puertas, regrese al auto y luego lo conduzca hasta la calle y lo estacione, es claramente inconsistente con intentar, ya sabes, deshacerse de cualquier evidencia de que él usó el auto. Así que, basándonos en eso y en las autoridades que citamos en el memorándum, renovaríamos la moción para un fallo de absolución. Bien, gracias. Muy bien, señor Sonardi, en representación de Davion Murphy. Buenas tardes, Su Señoría. En representación de Davion Murphy, de hecho, hemos presentado una moción para un nuevo juicio. Y como se indicó previamente, al concluir todas las pruebas, adoptaremos y volveremos a adoptar todas las mociones de los coacusados que han sido escuchadas y resueltas por el tribunal. Nuestra moción para un nuevo juicio se basa en 6 fundamentos diferentes. El primer fundamento es la negativa a separar a los acusados. El tribunal escuchó las mociones para separar a los acusados y obviamente las negó, ya que el caso se juzgó conjuntamente con los otros coacusados. Y obviamente alegamos que los acusados fueron presentados como un grupo colectivo, lo que obviamente habría incluido al señor Davion Murphy, y hubo una considerable peligro de culpabilidad por asociación simplemente porque el señor Davion Murphy fue juzgado junto con los otros coacusados. El segundo motivo es que el tribunal permitió una amplia presentación de perfiles de pandillas y pruebas de afiliación a pandillas. El enfoque del juicio y una parte sustancial del mismo se basó en la presentación por parte del Estado de la supuesta afiliación a una pandilla del señor Murphy, y eso se convirtió en el centro del juicio, y simplemente al alegar que el señor Murphy era de hecho parte o participante de la pandilla, lo hicieron culpable por asociación.
La tercera moción, el tercer motivo sobre el que el tribunal ya falló anteriormente, pero lo volveremos a alegar, y es que el detective Griffin indicó que el señor Davion Murphy había estado previamente en prisión y el jurado claramente escuchó eso. El tribunal ya falló, pero lo volveremos a alegar como motivo para declarar el juicio nulo y para concederle al señor Davion Murphy un nuevo juicio. También alegaríamos que la evidencia presentada en relación con Davion Murphy era contraria, insuficiente, o que el veredicto era contrario al peso de toda la evidencia. El efecto acumulativo de la negación de la separación y de la admisión espontánea de los coacusados privó al señor Davion Murphy de un juicio justo. Motivo número 5. El testimonio de opinión de un perito inapropiado invadió la competencia del jurado, y eso fue en cuanto a los peritos testificaron sobre los vínculos entre pandillas, etcétera, lo cual fue una gran parte del juicio. Y de nuevo, básicamente, el error acumulativo requiere un nuevo juicio. Y eso sería la extensa evidencia de pandillas y la evidencia de redes sociales altamente perjudicial que se presentó. El efecto colateral del juicio conjunto, y eso es porque el señor Davion Murphy estuvo presente durante el juicio con los coacusados. Hubo evidencia colateral, evidencia de asociación inapropiada, testimonio de expertos y referencias repetidas a guerras de pandillas y violencia de represalia. Todo eso fue en un juicio conjunto, y sostenemos que eso sería suficiente como evidencia acumulativa para otorgarle al señor Davion Murphy un nuevo juicio. Muy bien, gracias. Gracias, señor Sonardi. Muy bien, señor Petritis, en representación del señor Chance. Gracias, su señoría. Presentamos una moción para un nuevo juicio, y sin extenderme demasiado en lo que está ahí, el argumento es simplemente que este veredicto se basa en una cadena de inferencias apiladas de manera inadmisible y no se presentó evidencia directa de que el señor Chance supiera que sus coacusados tenían la intención de asesinar al señor Jones, que él tuviera la intención de que el señor Jones fuera asesinado o que sus actos estuvieran específicamente diseñados para que ocurriera, asistiera o alentara el asesinato, y por lo tanto no había suficiente evidencia bajo la ley de Florida para sostener una condena por asesinato en primer grado o por conspiración para cometer asesinato. Gracias. Gracias. Bien. Señor Hardy, ¿cuál es su respuesta primero a la moción del señor Gathright de absolución respecto al cargo 6, el cargo de alteración de pruebas? Jueza, también revisamos la jurisprudencia que él citó como autoridad en su moción. Y jueza, esos casos claramente se distinguen de los hechos que actualmente tiene ante sí el tribunal. Uno de ellos era un caso de habeas corpus. Literalmente tenemos al acusado en video donde se le ve limpiando las huellas dactilares. Todos los demás casos se referían al conocimiento y la intención a que ese acto físico realmente se realizó y a la prueba de ello. Y juez, hay pruebas circunstanciales en este caso que son abrumadoras. Este es un caso donde la manera en que ocurrió el homicidio fue en un hotel, un lugar público donde 3 hombres armados, pistoleros, usaron rifles de asalto de alto poder y una Glock con un switch que la hacía automática para poder disparar rápidamente, y vaciaron las armas en un estacionamiento público. Y esta fue la víctima en este caso. Había pruebas suficientes de que sabían a quién estaban atacando, sabían la naturaleza de alto perfil de la víctima. Entonces, juez, la ley requiere para el cargo de manipulación de pruebas que ellos supieran o debieron haber sabido que iba a ocurrir una investigación por parte de las autoridades. No hay ningún argumento que puedan presentar basado en la naturaleza circunstancial, en la manera en que cometieron este delito. Sugerirle a este tribunal que él no sabía que una investigación por parte de las autoridades estaba a punto de iniciarse y las acciones que se realizaron con ambos vehículos que se usaron en este caso claramente fueron retirados del estado de Florida. Y donde viven, en Jacksonville, y donde serían investigados, fueron retirados de esa ciudad, fueron ocultados. Ese auto fue ocultado en la casa de su abuela el día del homicidio, cuando ocurrió el homicidio.
Él lo trajo y cambió de vehículo y cambió el contenido que estaba dentro del vehículo sospechoso de homicidio y lo puso en otro vehículo. Juez, basándonos en los hechos y las circunstancias de este caso, creemos que hay suficientes hechos y pruebas para demostrar que él sabía que se llevaría a cabo una investigación de homicidio de alto perfil. Había toda la evidencia telefónica de su celular que mostraba su actividad inmediatamente después de este crimen. Así que ciertamente sabíamos que tuvieron éxito en matar a un artista de rap de alto perfil. Así que basándonos en eso y en el hecho de que no hay ningún problema de corpus en este caso en particular, literalmente se le ve limpiándolo en un video, así que basándonos en toda esa evidencia le pediríamos que niegue la moción del acusado. Está bien. ¿Y tiene algún otro argumento sobre alguna de las mociones de los acusados para un nuevo juicio? Su señoría. Nos basaríamos en todos nuestros argumentos escritos previos, así como en los argumentos orales que se presentaron en las mociones previas al juicio y durante el transcurso del juicio. Cualquier argumento sobre el peso de la evidencia o insuficiencia de pruebas creemos que carece de fundamento. Los hechos y las pruebas en este caso fueron abrumadores. Había una montaña de pruebas en el caso, no solo pruebas circunstanciales, también había pruebas directas de la participación de cada uno de los acusados en este caso, así como el propio crimen que fue captado en video. Así que nos basaríamos en todos nuestros argumentos previos, tanto escritos como orales. Está bien, gracias. Muy bien, así que negaré la moción de Sean Gathright para un fallo de absolución respecto al cargo 6 y negaré todas las mociones de los acusados para un nuevo juicio. Muy bien. Fiscalía, ¿van a llamar a algún testigo o alguien quiere hablar antes de la sentencia? Jueza, hablamos con nuestra asistente de apoyo a víctimas y la madre de la víctima no quiso dirigirse nuevamente al tribunal. Ella sí leyó una declaración de impacto de la víctima, creo, para el expediente de Alicia Andrews, así como también hubo una declaración que se leyó al jurado. Ella está consciente de que la sentencia en este caso por el homicidio será cadena perpetua. También nos pusimos en contacto con las otras víctimas en este caso y ellas no quisieron estar presentes ni ser escuchadas. Ellas también están al tanto de cuál será la sentencia. Muy bien, entonces repasemos cada uno de los acusados. Empecemos con el señor Chance. Así que por el cargo de asesinato en primer grado es cadena perpetua obligatoria, ¿correcto? Sí. Su señoría, ¿y hay algún mínimo obligatorio que aplique? No en lo que respecta a Isaiah Chance. Bien, y luego sobre la conspiración. Conspirar para cometer asesinato en primer grado también es cadena perpetua obligatoria. Jueza, ese es un delito que conlleva cadena perpetua, pero no creo que sea obligatorio. Y hemos proporcionado una hoja de puntuación para todos los acusados por los delitos que no fueron cargos de asesinato en primer grado. Está bien. Entonces, la conspiración tiene una pena máxima de cadena perpetua, ¿correcto? ¿Y qué está solicitando la fiscalía? Jueza, estamos solicitando una sentencia de cadena perpetua, las sentencias máximas para todos los delitos que no conllevan cadena perpetua. Que se cumplan de manera concurrente o consecutiva. Jueza, pediríamos que se cumplan de manera concurrente. Pasando a Sean Gathright, en cuanto al asesinato premeditado en primer grado, es cadena perpetua obligatoria. ¿Y hay algún cargo menor que le aplique a él? Jueza, hay mínimos obligatorios que le aplican a él. Hay un mínimo obligatorio de 25 años por disparar. 20 años es solo por disparar un arma de fuego. No alegamos que resultara en muerte. Bien, eso sería en el primer cargo. Y luego en la conspiración también estaba pidiendo cadena perpetua, ¿correcto? Su señoría, para él es un delito grave de primer grado porque no tenía un agravante de pandilla. Así que por eso serían 30 años con respecto a Sean Gathright por la conspiración para cometer asesinato en primer grado. Está bien. Y luego con respecto a cada uno de los intentos de asesinato en segundo grado, ¿hay alguna sentencia mínima obligatoria que aplique a esos? Jueza, para los intentos de asesinato en segundo grado, hay una sentencia mínima obligatoria por el uso de arma de fuego, nuevamente, como agravante. Y nuevamente, esas son sentencias mínimas obligatorias de 20 años. ¿Y cuál es el máximo legal y qué es lo que usted está solicitando? Por los intentos de asesinato en segundo grado de Sean Gathright, esos son delitos graves de primer grado. Así que estaríamos solicitando 20 años en una prisión estatal por cada uno de esos cargos. Y luego por la alteración de pruebas que está solicitando. Por 5 años en una prisión estatal.
Que se cumplan de manera concurrente o todas de manera concurrente. Sí, su señoría. Muy bien, en cuanto a Davion Murphy, el cargo de asesinato en primer grado conlleva cadena perpetua obligatoria. ¿Hay alguna sentencia mínima que le aplique a él? Sí, su señoría. Él también tiene una sentencia mínima obligatoria de 20 años por el agravante de uso de arma de fuego. Muy bien, ¿y entonces está solicitando cadena perpetua por la conspiración? Sí, su señoría. Y luego por los intentos de asesinato en segundo grado, ¿también hay una condena mínima obligatoria de 20 años en esos casos? Sí, para él sí los hay. Y luego estás pidiendo 30. Estamos pidiendo cadena perpetua. De hecho, él recibe cadena perpetua por el agravante de pandilla. Está bien. Ella está diciendo que el segundo grado en la parte de atrás de tu cabeza es un año familiar, pero un segundo grado no. Lo que ella está diciendo es que el jurado encontró un agravante de pandilla, así que se eleva la condena. Porque dice delito grave de segundo grado. Lo que la secretaria me estaba preguntando es que dice delito grave de segundo grado en el expediente, pero tú dices que por la afiliación a la pandilla eso lo sube a cadena perpetua. Sí. Su señoría. Bien, ¿y el agravante por uso de arma de fuego? Ya. ¿Eso aplica para él? Está bien. Muy bien. ¿Y está pidiendo que esas se cumplan de manera concurrente? Sí, su señoría. Y luego, en cuanto a Rashad Murphy en el cargo 1, es cadena perpetua obligatoria. Y eso también es un mínimo de 20 años. Sí, su señoría. Y luego, sobre la conspiración, usted está pidiendo cadena perpetua, ¿correcto? Sí. Su señoría. Y luego hay mínimos obligatorios de 20 años por los intentos de asesinato en todos esos cargos. Sí, señor. Señor Rashad Murphy, no hubo determinaciones del jurado sobre el arma de fuego. Y debido a los agravantes de pandilla, ¿también enfrenta cadena perpetua por esos cargos? Él sí. ¿Y eso es lo que estás pidiendo? Sí, su señoría. Está bien. ¿Alguien no está de acuerdo en que esas son las penas máximas y los mínimos obligatorios que aplican para cada uno de los acusados? Está bien. Está bien, muy bien. ¿Hay algo más que le gustaría decir antes de la sentencia? Sí, su señoría. Está bien. Muy bien, señor González. ¿Hay algo más que usted o su cliente quieran decir antes de la sentencia o alguna otra persona que quiera hablar? Nada más. Su señoría, está bien. Señor Wise, ¿algo más de su cliente o de alguien más? El señor Gathright quisiera hablar junto con su madre y su abuela, que estaban en la galería. Ellas también quisieran dirigirse al tribunal. Sí, su señoría. Claro. Eso sería lo menos para Gaffery. Está bien. Quien quiera hablar primero que pase. Solo haz que se pare frente al podio. Está bien. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, en realidad. Gracias. Sí. Gracias por permitirme dirigirme al tribunal. Me gustaría decir que esto realmente ha puesto de relieve muchas cosas que están sucediendo en la comunidad y en el vecindario de Jacksonville y también en otros lugares. Shh, señor Snarly, está hablando muy fuerte. No puedo escuchar a la señorita Lau. En otras partes del país hemos recibido mucho apoyo y muchos comentarios de personas que han aprendido mucho sobre el proceso judicial. Durante todo esto, que creo que es muy, muy importante, y también ha generado muchas conversaciones sobre la comunicación de los padres con sus hijos y haciendo que la gente se dé cuenta de que no importa cuál sea tu situación, nunca sabes lo que puede pasar en la vida ni dónde puedes encontrarte. Y creo que con este juicio televisado y con mucha, ¿cómo se dice?, controversia y atención, realmente ha generado muchas conversaciones en la comunidad y ha generado mucha conciencia. Y espero que esto cambie muchas cosas en la vida de las personas y cambie sus pensamientos y opiniones. Y como miembro retirado de las Fuerzas Armadas,
Siempre he sido alguien que cree firmemente en el Estado de Derecho y en lo que está bien y lo que está mal. Y ella ha aprendido mucho. Todo lo que puedo decir es que he aprendido mucho sobre cómo funciona el proceso y gracias por permitirme estar aquí. Señorita Kyle, solo quiero decirle, y bueno, usted ha sido una madre muy dedicada a su hijo, puedo notarlo. Usted ha estado aquí durante todo el juicio y él es muy afortunado de tenerla como madre. Y sé que su corazón está roto. Lo sé porque es su hijo. Y yo sí siento simpatía por eso y por usted. De verdad, lo siento mucho por usted y por su familia que se encuentren en esta situación. Pero su actitud y lo que está sacando de esto, espero también por el bien de la comunidad que haya algún cambio, porque esto no puede seguir así. Esta tragedia simplemente no puede continuar. Así que le agradezco sus comentarios. Gracias, está bien, gracias. Y señorita Catalina, ¿quiere decir algo? Pase adelante. Sí quiero agradecerles por permitirme dirigirme al tribunal. Este trágico evento ocurrió cuando Sean apenas tenía 18 años y esta es una etapa en la que la corteza prefrontal del cerebro no está completamente desarrollada. Este desarrollo no se completa hasta que tienen al menos 25 años y esta es el área del cerebro que controla los impulsos. Y el comportamiento riesgoso es parte de un cerebro inmaduro. Tienen un impulso elevado hacia el comportamiento riesgoso. Las emociones y los impulsos son su primera prioridad y la lógica es la segunda. Y sé que Sean cometió un error, pero realmente creo que el castigo es demasiado severo. Sean. Sé que es difícil, soy Catherine, es difícil. Lo sé. Sean es un joven brillante y si se le da la oportunidad creo que podría ser un modelo a seguir excepcional para los jóvenes. Él es un cristiano devoto y es apreciado tanto por sus compañeros como por los adultos. Este único evento no debería definir el resto de su vida. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Y señor Gathright desea decir algo? Sí, señora. Está bien. Su señoría, solo le agradezco una vez más por brindarme esta oportunidad. Preparé solo algo breve. Trabajé en esto de manera bastante reflexiva, muy cuidadosamente, así que solo le pido que use su discreción conmigo. Sí, no, adelante. Gracias. Mientras sea respetuoso. Sí, señora. Está bien. Aquí estamos siendo sentenciados por el asesinato de Charles Jones, el día en que fue asesinado, 2 años después. Ahora, algunos pueden decir que esto es solo una coincidencia, pero yo creo que nada ha quedado, queda ni quedará jamás al azar, y que todo en este mundo está predestinado. Y hay muchas promesas bíblicas que respaldan esa creencia. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formara en el vientre, yo te conocía. Antes de que nacieras, te aparté. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bien y no para tu mal. Y Romanos 8:28 dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, y hay muchos más versículos como esos. Dios tiene plena soberanía sobre nuestras vidas. Él elige nuestros tiempos de paz y prosperidad, nuestros tiempos de alegría y risa. Pero también elige nuestros traumas y nuestras tribulaciones, no para castigarnos ni destruirnos, sino para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Todos se preguntan cómo y por qué terminé en una situación como esta, a pesar de haber crecido con una familia amorosa, un buen hogar, múltiples oportunidades y un potencial prometedor. Algunos actúan como si fuera imposible o inaudito que alguien como yo se encuentre en una situación como esta.
pero en realidad es mucho más común de lo que pensamos y ha estado ocurriendo desde mucho antes de hoy. Hay una parábola que Jesús compartió con el mundo llamada el Hijo Pródigo, un hijo que tenía un buen hogar, una familia amorosa, sirvientes, tenía todas sus necesidades cubiertas. Aún así, él decidió tomar su herencia e irse a un país lejano, donde se entregó a una vida desenfrenada. Pronto se quedó sin dinero y una hambruna azotó la región donde estaba. Y aunque eso habría sido suficiente señal para que la mayoría regresara, él aún no abría los ojos y todavía no entraba en razón. Hambriento y desesperado, encontró trabajo en una granja alimentando cerdos. Y en esos tiempos, los cerdos y lo que se les daba de comer eran considerados lo más sucio, lo más impuro, lo más bajo de lo bajo y lo peor de lo peor. Pero tenía tanta hambre y estaba tan cegado que la comida que les daba a los cerdos le parecía apetecible. Fue entonces cuando finalmente recapacitó. Se dio cuenta de que incluso los sirvientes en su casa tenían comida de sobra y sin embargo, él estaba muriendo de hambre entre los cerdos. Después de esta experiencia reveladora, decidió regresar a casa. Se sentía avergonzado y planeaba ir con su padre para pedirle perdón y convertirse en uno de sus sirvientes, porque ya no se sentía digno de ser llamado su hijo. Pero cuando regresó, su padre lo abrazó con amor y compasión, lo vistió con las mejores ropas y joyas, y celebró el regreso de su hijo con un banquete, exclamando: «Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado». No es raro que buenos jóvenes que vienen de buenas familias se pierdan en este mundo. Pero la insatisfacción a menudo lleva a estos buenos jóvenes por el mal camino. Cuando los eruditos e historiadores miren hacia atrás a nuestra época, creo que nos llamarán la era de la insatisfacción. Y aquellos de nosotros que venimos de entornos privilegiados, en realidad estamos en desventaja en la lucha contra esto debido a las altas expectativas y las muchas oportunidades y opciones con las que crecimos. No sabemos lo que es realmente la lucha, ni lo duro que tuvieron que trabajar nuestros padres para brindarnos estas oportunidades. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y a menudo sucede después de que pasamos por nuestra propia experiencia reveladora. Nunca en la historia ha habido un momento como ahora, donde hay tanto disponible y es tan fácil de consumir, pero aún así exigimos más. Y eso se ve claramente en mi generación. Los jóvenes quieren crecer más rápido para intentar mantenerse al ritmo de los influencers que son idolatrados. Y esto es en parte porque somos tan susceptibles. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental proporcionó evidencia que muestra que el cerebro no alcanza la madurez total hasta los 26 o 27 años en los hombres, aproximadamente 8 o 9 años más que mi edad en el momento del delito. Pero la sociedad sabe esto, y por eso las leyes establecen requisitos de edad para ciertas actividades, servicios y sustancias como una forma de proteger a los jóvenes adultos. Sin embargo, esas mismas leyes no se aplican a un joven adulto cuando es acusado de delitos y permiten que sea procesado con todo el rigor de la ley, sin importar su edad. Su señoría, es desgarrador que un joven de 18 años no pueda rentar un auto o hospedarse en un hotel o comprar una casa, pero sí pueda ser sentenciado a muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No pueden comprar alcohol ni tabaco, pero sí pueden ser sentenciados a muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No pueden trabajar en ciertos empleos, ni siquiera irse de crucero sin un acompañante, pero sí pueden ser sentenciados a muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y yo soy un claro ejemplo de estas circunstancias. A los 18 años, sin antecedentes penales, fui acusado, procesado y tuve que enfrentar la pena de muerte. Mi punto es que la sociedad considera que cualquier persona menor de 21 años no es lo suficientemente madura mentalmente para participar o involucrarse en estas actividades, servicios y sustancias, porque ciertas sustancias mencionadas pueden afectar negativamente o frenar el desarrollo de un cerebro en crecimiento. Mientras que otras actividades y servicios tienen restricciones debido a la falta de control de impulsos y de comportamiento o a la falta de conciencia situacional que a veces tienen los adolescentes. Y es muy sencillo entender que nuestros cerebros no se han desarrollado lo suficiente, que vivimos en una sociedad donde alguien menor de 21 años puede ser sentenciado a muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sin dejar espacio para el crecimiento, la rehabilitación o la redención. No tomamos en cuenta el hecho de que no eran adultos completamente desarrollados y que su juicio y capacidad de tomar decisiones tampoco estaban desarrollados.
Creo que es cruel que alguien menor de 21 años sea sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional o a la muerte antes de que siquiera tenga la edad suficiente para ser completamente emancipado o para comprender plenamente las consecuencias de sus acciones. Digo todo esto porque quiero ver un cambio. Un cambio para aquellos cuyo destino fue sellado mucho antes de que nacieran. Un cambio para los hijos e hijas pródigos que se aventuraron demasiado lejos en el mundo y se perdieron. Un cambio para aquellos que no han alcanzado la madurez completa o no han desarrollado plenamente su potencial como adultos. Un cambio para aquellos que nunca tuvieron la opción de rodear, pasar por encima o por debajo, sino que tuvieron que atravesar directamente sus obstáculos. A pesar de mis circunstancias actuales, todavía confío en todas esas promesas bíblicas. Y creo que estoy exactamente donde Dios planeó que estuviera, un plan que Él creó mucho antes de que yo naciera. También creo que este capítulo de mi vida me impulsará hacia un propósito mucho mayor que lo que vemos aquí hoy, porque mi viaje apenas comienza. Gracias. Gracias, señor presidente. Sí, claro. Muy bien. Davion Murphy desea decir algo o que alguien hable en su nombre. Él indica que no. El señor Davion Murphy no tiene comentarios. Bien. Y señor Petritis, en nombre del señor Chance, ¿desea él decir algo? No, usted está bajo otra cosa que no. He pasado al señor retratado detrás de usted. Yo soy... Lo siento. Está bien, claro, sube. De nuevo, siempre y cuando sea con respeto. Perdón, estoy un poco nervioso, perdón. Está bien. Entonces... Solo lo que hice, Sean ya más o menos explicó principalmente lo que hice, ¿verdad? Y mi abogado me dijo que no podía hablar de muchas cosas, así que, bueno. Solo tienes que tener cuidado. Si empiezas a hablar de los hechos del caso, podrías terminar creando más pruebas en tu contra, así que probablemente esa sea su preocupación. Así que... solo quiero que seas consciente de eso, pero incluso si solo estás repitiendo lo que dijo el señor Cartwright, aún tienes derecho a decirlo. Así que no quiero que sientas que no puedes hablar solo porque el señor Cartwright ya lo dijo. Muy bien. No lo sé, lo siento. Ni siquiera tengo las palabras adecuadas para decir algo que pueda remediar la extrema gravedad de mi situación actual con respecto a mi condena. No creo que nadie con una mentalidad razonable pueda ajustar su conciencia a la realidad de algo que es absurdo, especialmente siendo tan joven. Esto es más difícil de lo que pretendía. Voy a ser honesto. Siento que nuestras apariciones aquí fueron más por motivos políticos que únicamente por nuestra sexta y 14ª enmienda que garantiza nuestro derecho a un juicio justo con un jurado imparcial para cada acusado. Siendo que... no lo voy a decir. Quería decirte algo directamente. No, está bien, y eres más que bienvenida a estar en desacuerdo con cualquier forma en que haya fallado en el caso. Simplemente no puedes, repite los hechos. Sí.
Sí, no necesitas repetir los hechos, pero sabes, simplemente no puedes ser grosera conmigo. Eso es todo lo que pido. Puedes expresar tu desacuerdo. Tengo la piel gruesa y habrá una revisión de apelación de todo lo que hice, pero solo no seas irrespetuosa porque entonces voy a tener que decirte que te sientes y se vuelve un problema. Así que mejor no hagamos un problema. Sí, señora, está bien. Está bien, así que gracias, estás bien. Entonces, la jueza Cook, a diferencia del resto de mis coacusados aquí, todos ellos están acusados de ser los presuntos tiradores y tienen los mismos veredictos. Sin embargo, yo, por otro lado, la persona que fue acusada junto conmigo por supuestamente tener el mismo papel que yo, resulta no culpable de lo que a mí se me acusa. El caso de Alicia no contradijo el caso de los presuntos tiradores contra el Estado. Ni siquiera creo que sea posible que pudiera haberlo hecho. Sin embargo, contradice el mío al considerarme el único autor principal aquí. Porque las decisiones de ambos jurados se contradicen entre sí. La única diferencia es que yo fui a juicio con otras 3 personas que tienen el mismo veredicto que yo y ella no. Al menos a ella la declararon no culpable del cargo que enfrento actualmente. No fue una coincidencia. Básicamente lo que estoy diciendo es que, Alicia, en el estado de Jales en el que jugamos, eso ya es meterse en los hechos de un caso negro. Bueno, está bien, si te estoy entendiendo correctamente, tienes un problema con el hecho de que tú, no sé si es tu novia actual o exnovia, pero ella fue a juicio. Ella fue condenada por homicidio involuntario y le dieron 15 años y ahora tú estás aquí enfrentando cadena perpetua y supongo que eso te parece injusto, ¿es correcto? Sí, eso es sumamente injusto. Vi a Susie López en las noticias esta mañana y ella estaba diciendo que se ha hecho justicia. Absolutamente sí lo ves desde esa perspectiva. Pero todo lo que es una perspectiva se basa en la percepción. Así que si dices que eso es justicia, de acuerdo, pero cuando lo ves, si pones a Alicia y a mí lado a lado, como que eso es injusto, es una injusticia, no tiene sentido, es contrario a mi veredicto. El jurado de ella tomó su decisión, nuestro jurado tomó su decisión, pero contradice ambos veredictos. La única diferencia es que yo fui a juicio con mi coacusada y ella fue a juicio sola, así que siento personalmente que me declararon culpable más por asociación que por participación. Eso es todo lo que realmente quería decir. Pues, lo siento porque esto es mucho más difícil de lo que anticipé. Pero eso no es lo que estaba pensando. Claro. Y probablemente sepas que cuando la señorita Andrews fue a juicio, básicamente te echó toda la culpa a ti. Absolutamente, sí, no lo sé. Sabes, cuando estoy sentado con mi abogado, él está probablemente está temblando allá porque no sabe lo que voy a decir. Cierto, él está muy preocupado. Definitivamente, mucha gente no lo sabe, pero antes de ir a juicio, intenta ser optimista. Pero todo se hace estratégicamente, así que como los abogados planean lo que van a decir o lo que van a hacer, lo hacen con el cliente. Sabes, no estoy diciendo que lo que ella dijo estuvo mal o no estuvo mal, o lo que él quería que ella dijera o lo que ella dijo, ¿sabes? Pero eso es todo. También quiero decirle algo a Jacksonville. Así que es mi ciudad, hermano. No vale la pena, chicos, de verdad no vale la pena. Como yo siendo rapero de mi ciudad y realmente siendo un rapero de nuestra ciudad, no vale la pena. Perdón, se me está secando la boca, como las tiraderas, las peleas y los tiroteos. ¿Para qué? ¿Para qué cuando estás sentado solo en tu celda, con frío, solo como el demonio, no está bien? Todos te dejan. Como que nadie está aquí para ti. Los que son tus incondicionales, tus novias, quien sea que ames, la única persona que está para ti es tu madre. Y tal vez como un amigo, tal vez. Pero no vale la pena, bro. No vale la pena.
Tenía 21 años y enfrentaba la pena de muerte. Nunca, mis únicas interacciones con la policía eran multas de tráfico. Despierto a la mañana siguiente, estoy enfrentando la pena de muerte. Así es como dejé atrás una vida encadenada. No vale la pena, hermano. Eso es todo. Perdón si estaba nervioso, lo siento. No, está bien, señor Chance, y gracias por decir eso. Sí, señora, sí. Ahí tiene. Murphy ha cambiado de opinión. No quiere hacer una declaración breve. Claro. Sí, adelante. ¿Qué le gustaría decir, señorita Murphy? Me gustaría decirle a Dios que tú eras todo fuera de eso. Lo siento. Jueza. Lo siento, ¿sabes? Puede que tengas que acercarte al podio porque la taquígrafa de la corte necesita escuchar lo que estás diciendo, señor Murphy. Como decía, sabes, te ves diferente desde allá arriba. Gloria a Dios, siempre. Y Él siempre tendrá la última palabra en nuestra situación. Como dije en mi entrevista de interrogatorio, seré juzgado por eso y siempre mantendré mi inocencia. Y solo quiero decirle a la generación Z, cambien su vida y hagan algo productivo con ella. Y esta situación no vale la pena. Y como ya se dijo antes, no es la primera vez que paso por esto. Así que parece que esto va a ser para siempre, pero aún así mantengo una mentalidad positiva y una actitud positiva. Pero a Dios sea la gloria, por siempre. Y eso es todo. Gracias, señorita Murphy. Muy bien. Señor Rashad Murphy, ¿hay algo que quiera decir o no? No tiene que hacerlo. Solo le estoy dando la última oportunidad. Amo a todos. Está bien. Está bien, muy bien, perfecto. Muy bien. Así que un par de cosas antes de dictar sentencia. Primero que nada, quiero felicitar a los abogados nuevamente. Sé que lo hice al final del juicio, pero este fue un caso enorme. Quiero decir, es por mucho el caso más largo, el más intrincado, el más difícil que he manejado en casi 24 años. Y sé que para ustedes también tuvo que haber sido así. Ni siquiera puedo imaginar la tarea titánica de revisar y organizar todas las pruebas. Y ustedes siempre se comportaron con el máximo profesionalismo. Y solo quiero de nuevo expresar mi gratitud por eso, por la seriedad con la que todos tomaron el caso. Nunca jamás tengo que preocuparme de que alguno de los abogados ante mí no cumpla con las reglas de conducta profesional. Nunca tengo que preocuparme de que sean irrespetuosos conmigo, con los testigos o entre ustedes. Nunca tengo que preocuparme de que los abogados me engañen respecto a la ley. Y es raro que eso suceda, pero cuando pasa, y ha pasado recientemente, me hace sentir muy agradecida por los abogados que saben lo que hacen y que ejercen con el máximo profesionalismo. Así que sí quiero agradecerles mucho por eso a todos ustedes. También quiero comentar sobre el trabajo de las fuerzas del orden. No sé si el detective Ramos está aquí, no lo veo aquí. Ese fue un trabajo increíble. Quiero decir, eso fue increíble. He visto a muchos buenos detectives de homicidios testificar a lo largo de los años, ya sea del Departamento de Policía de Tampa o de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough. Eso fue extraordinario, y especialmente considerando que era su primera vez como detective principal. Quiero decir, y él tenía un conocimiento enciclopédico de este caso. Quiero decir, sí lo era, y me refiero a enormes cantidades de información que él podía recordar al instante. Y no todas las agencias policiales ni todos los detectives de homicidios resuelven este caso. No todos lo hacen. Pero él sí lo hizo. Quiero decir, fue tenaz, meticuloso y realmente impresionante. Y si yo estuviera en el departamento de policía de Tallahassee, le daría algún tipo de reconocimiento por el trabajo que hizo, porque fue realmente bueno. Hizo que toda la agencia se viera bien. También quiero comentar sobre la detective Taylor Klein,
quien tuvo la visión de ir a sacar ese video del McDonald's, que fue una parte clave de la evidencia en este caso. Y realmente la cooperación entre las fuerzas del orden en el estado de Florida es realmente notable. Quiero felicitar a la oficina del sheriff de Jacksonville, la unidad de pandillas. Creo que es una unidad de 12 miembros. Y solo basándome en lo que sé anecdóticamente sobre la situación en Gainesville, disculpen, Jacksonville, no sé si ha mejorado. Pero una unidad de 12 personas está haciendo lo mejor que puede para lidiar con toda la violencia de pandillas en esa comunidad. Se les pide mucho. Y específicamente quiero mencionar a la detective Nader y a la detective Driback. Ellas, de nuevo, trabajaron incansablemente en este caso. Trabajaron mano a mano con la detective Ramos. Y de nuevo, la detective Driback tuvo la iniciativa de entrar al Walmart y obtener el video. Eso es un buen trabajo de detective a la antigua que realmente dio resultados para el estado de Florida. También quiero reconocer la cooperación con la oficina del sheriff del condado de Polk, el departamento de policía del condado de Gwinnett, y creo que fue el condado de Putnam el que proporcionó el teléfono para Darius Bills. Fue la oficina del sheriff del condado de Clay, la oficina del sheriff del condado de Clay. Quiero decir, realmente es notable. Y de nuevo, no en todos los estados de los Estados Unidos de América hay agencias que trabajen tan bien juntas con un objetivo común. Así que quiero decir, esa parte es muy, muy, muy impresionante. ¿Sabes? Realmente no sé qué decir sobre lo que está pasando en Jacksonville. De nuevo, y no sé si está mejorando o no, pero me quedé impactada. Y cuando estaba sentada ahí escuchando la evidencia y simplemente la cantidad de cuerpos sin vida, solo un joven tras otro siendo arrebatados en la mejor etapa de sus vidas. O sea, es impactante, es realmente impactante. Y simplemente no puedo creer que alguna comunidad, si se da cuenta de esto, se quede de brazos cruzados y lo tolere. O sea, es simplemente trágico. Y, sabes, el señor Jones no merecía morir por lo que hizo o por los videos de drill rap que hizo, pero por el amor de Dios, ir y profanar la tumba de un familiar asesinado, no mereces que te maten por eso, pero sí aumentaste las probabilidades de que eso pasara, y esa es la verdad. Esa es la verdad. Así que de ninguna manera, repito, estoy diciendo que él lo merecía, pero realmente es simplemente impactante, me sorprende mucho y sí siento mucha simpatía por los acusados. Ustedes en su mayoría son hombres jóvenes y algunos de ustedes tienen hijos. ¿Y ahora para qué? ¿Para qué? Ahora se enfrentan a cadena perpetua. ¿Y para qué fue todo esto? Y realmente aprecio que el señor Gathright y el señor Chance hayan hablado con su comunidad. Como estas decisiones que se toman pueden tener cambios irreversibles de los que no puedes regresar, no hay vuelta atrás. O terminas muerta o encarcelada de por vida. Y siento que, saben ustedes, caballeros, tenían mucho más que ofrecerle a este mundo. Lo hicieron y lo siguen haciendo. Y así que, en particular, saben, señor Rashad Murphy y Davion Murphy, escuchen, no hay duda de que ustedes tuvieron una infancia difícil, no hay duda. La mano que les tocó desde el principio no fue la mejor, no hay duda de eso. De nuevo, no es una excusa, pero sí lo reconozco. Señor Chance Gathright, ustedes, a diferencia de los Murphy, sí tuvieron modelos a seguir positivos en su vida. Señor Chance, usted tenía un papá que testificó y parecía ser un buen modelo a seguir y un padrastro que se preocupaba por usted. Y señor Gathright, como usted reconoció, tuvo muchas oportunidades que la mayoría de las personas no tienen. O sea, usted empezó así. La mano que le tocó, las cartas que le tocaron eran bastante buenas, eran realmente muy buenas. Mejores que las de la persona promedio, así que es especialmente difícil. Me parte el corazón por usted, me parte el corazón por los miembros de su familia, me parte el corazón por sus hijos. Sí lo estoy, así que tengo mucha compasión. Pero usted ha sido declarada culpable y fue un crimen horrible el que se cometió y hay un precio que pagar y simplemente no hay manera de evitarlo. Sí, sí me parece notable y espero que pueda mantener su actitud positiva.
Cada una de ustedes todavía tiene una vida valiosa. Y de ahora en adelante, la calidad de la vida que tengan cada día dependerá de las decisiones que tomen. Así que espero que sigan tomando decisiones y que se den cuenta de que sí tienen valor y pueden contribuir. Y hoy empezaron hablando con los miembros de su comunidad, especialmente con los hombres más jóvenes, de que este no es el camino a seguir. No, no lo es. No lo es. Porque miren, tenemos a Charles Jones muerto y 4 personas que ahora pasarán el resto de su vida en prisión. Y de nuevo, ¿para qué? ¿Para qué? Por nada. Terror para videos de rap de simulacro de tarifa. Quiero decir, realmente no es nada. Así que una cosa que encontré fue que cuando estaba escuchando el testimonio, creo que cuando Roberto Howard testificó, él dijo que Jacksonville era como un Chicago en pequeño. Y casi me caigo de la silla porque ni siquiera puedo imaginar a alguien en Jacksonville queriendo esa comparación. Así que tenía curiosidad. Lo busqué y quién sabe si esto es exacto, pero aparentemente en Chicago el año pasado hubo 406 homicidios. Una cuarta parte de eso estuvo relacionada con pandillas. Esos son 100 y unas 104 personas muertas. Puf, desaparecidas, ya no están. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, solo quiero que todos lo sepan y realmente espero que, al menos en la comunidad de Jacksonville, haya cambios serios. No sé por qué ha surgido esta plaga de violencia de pandillas. No lo sé, no tengo idea. Realmente no estoy familiarizada con Jacksonville. No sé los motivos, pero espero que la comunidad se una para acabar con esto, porque Jacksonville simplemente no puede seguir perdiendo a tantos jóvenes en la mejor etapa de sus vidas. No puede hacerlo, siga haciéndolo. Está bien. ¿Algo más antes de que dicte la sentencia? No, su señoría. ¿Nada más en nombre de Rashawn Murphy? No, su señoría, en nombre de Davion Murphy. Muy bien. Entonces, señor Chance, voy a empezar con usted. Voy a declararlo culpable. Cargo 1. Lo sentencio a cadena perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional. Cargo 2, lo declaro culpable y lo sentencio a cadena perpetua, que se cumplirá de manera concurrente con el cargo 1. Señor Gathright, por el cargo 1, lo declaro culpable y lo sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. También tiene una sentencia mínima obligatoria de 20 años. Por el cargo 2, la conspiración, lo sentencio a 30 años de prisión que se cumplirán de manera concurrente. Cargo 3, intento de asesinato en segundo grado. La sentencio a 30 años en la prisión estatal de Florida con una sentencia mínima obligatoria de 20 años nuevamente para cumplirse de manera concurrente con todos los demás cargos. En el cargo 4, intento de asesinato en segundo grado. La declaro culpable y la sentencio a 30 años de prisión con una sentencia mínima obligatoria de 20 años nuevamente para cumplirse de manera concurrente con todos los demás cargos. En el cargo 5, la declaro culpable y la sentencio a 30 años en la prisión estatal de Florida con una sentencia mínima obligatoria de 20 años nuevamente para cumplirse de manera concurrente con todos los demás cargos. Y en el cargo 6, la declaro culpable y la sentencio a 5 años en la prisión estatal de Florida, nuevamente para cumplirse de manera concurrente. Y nuevamente, para usted y el señor Chance, se les otorga crédito por todo el tiempo cumplido. En cuanto a Davion Murphy, señor Davion Murphy, la declaro culpable de asesinato premeditado en primer grado, la sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y tendrá una sentencia mínima obligatoria de 20 años como parte de la cadena perpetua. En el segundo cargo de conspiración, la declaro culpable y la sentencio a cadena perpetua que se cumplirá de manera concurrente. Sobre los intentos de asesinato, cargos 3, 4 y 5, la declaro culpable de cada uno de esos cargos, la sentencio a cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 20 años en cada uno, nuevamente para cumplirse de manera concurrente con todos los demás cargos y nuevamente dándole crédito por todo el tiempo cumplido.
Y finalmente, señor Rashad Murphy, lo declaro culpable de asesinato en primer grado, lo sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y también recibirá una sentencia mínima obligatoria de 20 años. En el cargo 2, conspiración, la declaro culpable, la sentencio a cadena perpetua para cumplirse de manera concurrente con el cargo 1. En los cargos 3, 4 y 5, la declaro culpable en cada uno de ellos y la sentencio a cadena perpetua. Cada uno de esos conlleva un mínimo obligatorio de 20 años nuevamente para cumplirse de manera concurrente con todos los demás cargos y dándole crédito por todo el tiempo cumplido. Muy bien, ¿algo más? Sí, lo es. De verdad les deseo lo mejor, caballeros. De verdad lo hago para que aprovechen al máximo sus vidas de ahora en adelante. Y tienen 30 días para apelar el fallo y la sentencia de este tribunal. Muy bien. Gracias a todos.